Ok, entonces, sorry que no había grabado clase. Estaba un tantito ocupado y no me pude dar la tarea como de hacer todo, pero lo que sí hice fue leer sus trabajos. Ya les había contestado la tarea pasada. Revisé sus nuevas respuestas y revisé sus comentarios sobre los dos cuestionarios, el de la persona uno y el de la persona 2. Y pues en general creo que el ejercicio va bastante bien. Entonces solo vamos a seguir como complementando. Voy a dar un poco mi postura al respecto y vamos a ver cuál es la siguiente actividad, ¿no? Entonces, pues lo primero es que el tema con el que empezamos era algo tan elemental, no sencillo, pero sí elemental, ¿no? Como que es el arte. Ustedes dieron sus respuestas, unos tenían una forma de verlo, otros tenían otros, y algunas cosas se complementaban o eran transversales, ¿no? Había información en la que yo creo que todos creían o todos tenían unas nociones muy parecidas. Creo que en general era algo más o menos así, ¿no? Como que las cosas que podían diferir eran en realidad muy pocas. Pero al fin y al cabo, pues esta clase no es sobre pues teorías del arte o sobre, no sé, semiología o semiótica. Entonces, pues tampoco se trataba de que encontráramos como las respuestas más fundamentadas o actuales, pero sí se trata de que reflexionemos al respecto y pensemos en varios conceptos. El primero es que pues ustedes tienen una opinión, ¿no? Y esa opinión puede estar basada en sesgos, o sea, en cosas que ustedes dan por hecho, y en información, ¿no? Cosas que ustedes tal vez han digerido, información, datos, lo que sea, y cosas que ustedes creen, ¿no? El sesgo. Y entre estas dos, o sea, esto es inevitable, no es como que alguna persona no va a tener esto, ¿no? Todos vamos a tener nuestras ideas preconcebidas sobre qué es el arte y nuestras ideas tomadas a partir de teoría, ¿no? Y lo que sea. Y creo que es igual una pregunta fundamental porque muchas veces avanzamos en estas carreras que tienen que ver con arte, ya sea música, danza, literatura, cine, fotografía, sin volver a cuestionarnos qué es lo que creíamos que era el arte. Y creo que quedarnos con nuestra idea original a veces puede ser contraproducente porque después de siglos sobre filosofía del arte, porque creemos que nosotros que estamos aquí tenemos la idea completa, ¿no? Cuando tal vez ni siquiera hemos estudiado todo lo que se ha pensado al respecto, ¿no? Y, y que hay nuevos panoramas, que creo que eso es también algo de lo que quisiera plantear. Y más que nada porque pues esta es la clase de desarrollo de habilidades creativas y porque estamos en el tema de la libertad de expresión, ¿no? Entonces aquí lo importante es que podamos expresar nuestra opinión y podamos contraponerla a la opinión de otro, sacar lo que más nos sirva de la del otro para expandir nuestro panorama y tal vez comprender por qué el otro piensa esta parte que tal vez nosotros no estamos de acuerdo. Creo que en donde más hubo diferencias, pues obviamente fue en la última, porque la última era una respuesta de una pregunta ética, y una pregunta ética pues tiene muchas vertientes, ¿no? Desde el derecho, desde la filosofía, desde la estética, desde la antropología, y pues cada quien va a decidir de qué manera abordarlo. Yo creo que algo importante de la última pregunta, que es la de consumirías o no algo de alguien que ha hecho algún daño, pues es pensar simplemente en todos los factores antes de dar una postura, pero también respetar la libertad y la autonomía que hay, de que tú puedes sugerir de qué manera hacerlo, de qué manera consumir o no esas obras, pero por el momento contamos con la libertad en materia de derecho de que no se nos imponga una manera de consumirlo, ¿no? Bueno, hay censura y hay muchos trips, pero en general tenemos esa idea, ¿no? Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, yo tengo una manera de ver esos casos, pero eso no significa que esa manera mía tiene que ser la dominante en el salón de clase, ¿no? Porque al fin y al cabo el salón de clase está constituido por el profesor y un montón de estudiantes que tienen la misma autonomía y que tienen la misma capacidad intelectual
que cualquier otra persona, ¿no? Entonces sería muy estúpido pensar que yo tengo que imponer a la gran mayoría lo que yo creo sobre las obras de personas, no sé, que se han visto en casos de acoso, ¿no? Sexual. Pero sí podemos hablar de que está la posibilidad de dialogarlo y exponer todos nuestros puntos, ¿no? Porque pues tampoco se trataría solo de decir yo creo esto porque sí. Y es como que esta línea de aquí es su opinión basada en lo que cree, pero pues es más interesante presentar casos, presentar analogías, presentar eh, paralelismos, cosas que han ocurrido antes y cosas que creemos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, en esa última pregunta creo que me voy a reservar explícitamente mi opinión particular, porque creo que lo importante es más que nada que se pueda dialogar, y si en algún momento lo quieren dialogar podemos abrir una especie de foro de discusión. Pero en este caso me voy a enfocar mucho más en la primera pregunta, porque creo que es la fundamental. Y la del autor, pues sí es importante, pero creo que al fin y al cabo el término autor ni siquiera lo solemos usar tan constantemente. Creo que en el caso del autor, más que nada hay que considerar que está la parte filosófica y la parte legal, ¿no? Y que ambos tienen su propio peso y comparten algunos términos, pero no necesariamente son idénticos siempre, ¿no? Y esto lo quiero retomar desde aquí, lo de qué es el arte. Yo creo que pues casi todos, no sé, estábamos como en el mismo trip de que tenía que ser algo creativo, ¿no? Pero algo simplemente creativo, pues podría ser un chingo de cosas, porque como ya habíamos visto, la creatividad es la capacidad que tiene el cerebro humano de resolver el mismo problema desde diferentes vertientes, ¿no? Entonces, algo creativo, pues puede ser algo así como que un carpintero tiene que decidir cómo colocar una puerta y que uno lo va a hacer con bisagras, otro va a encontrar otras maneras. Digo, si vemos, por ejemplo, la carpintería japonesa tradicional, pues no usa clavos, por ejemplo, sino que se acopla por presión y esa presión es tan perfecta que todavía hay muchos lugares construidos de esta manera que siguen levantados, ¿no? O sea, que no los ha tumbado como el tiempo ni nada. De que uno pensaría es que ocupas clavos a huevo para hacer arquitectura basada en madera, pero pues a eso vamos, de que a diferentes culturas, en diferentes pensamientos, en diferentes formas de entender el mundo, la creatividad nos ha dado la capacidad de resolver muchas cosas y no necesariamente solo en el arte, sino en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En la economía, cómo decidimos qué íbamos a hacer con el dinero, ¿no? Entonces, lo otro en lo que estuvimos de acuerdo, creo que nadie dijo que no, o si sí, pues lo podemos ver ahorita, ¿no? Pero lo otro era que es un concepto subjetivo. Eso significa que no iba a convencer completamente a todos, ¿no? Que las definiciones de arte iban a seguir teniendo una carga de subjetividad que diera como un panorama general, pero iba a haber cosas que tal vez no iban a cuadrar directamente aquí. Y pues ahí tenemos muchos casos, ¿no? O sea, cuando ustedes fueron presentando sus definiciones, yo de manera radical les fui presentando así como que cosas medio tontas, pero que hacían temblar un poco el concepto del arte por definición, ¿no? Porque al fin y al cabo la idea es esa, de qué manera podemos hacer una sentencia que nos dé un panorama muy grande. O sea, si no hemos reflexionado lo suficiente sobre qué es arte, yo creo que nos van a quedar muchas cosas al aire, o vamos a confundir conceptos, o vamos a hacer otras cosas sin saber si realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, no es como que el punto sea que hagan la definición perfecta de arte, porque nadie la ha hecho. Seguimos, o sea, es un tema que sigue en debate, ¿no? De que la gente sigue poniendo sobre la mesa que puede y que no ser arte de acuerdo a una primera definición, ¿no? O sea, la manera en la que el arte abstracto entra dentro de la categoría es porque lo sostienen con un argumento que tiene que ver con qué es lo que ellos piensan que es arte. Lo mismo con el arte contemporáneo, el performance, el arte objeto y todos esos trips que han sido muy delicados como en el tema, pero que no podemos negar que tienen influencia en el mundo del arte, ¿no? Entonces,
Por aquí vamos más o menos por la misma línea. Sabemos que es algo creativo y subjetivo, pero con esos dos valores creo que podrían ser un chingo de cosas. O sea, la creatividad es algo tan universal que pues cómo abrir un frasco ya requiere cierto nivel de creatividad, ¿no? Porque hay gente que lo hace mojando el frasco, hay gente que lo hace golpeando la cosa de arriba, hay gente que diseña artefactos para que, no sé, un anciano pueda abrir un frasco sin lastimarse. Entonces hay maneras muy creativas de resolver cosas diarias. Y pues subjetivos, pues hay cosas que son subjetivas y que no necesariamente son arte, ¿no? Nuestras opiniones sobre las cosas son cosas creativas y son subjetivas. Y tal vez algunas opiniones sí podrían ser arte porque, por ejemplo, en literatura el ensayo es un género literario, cierto tipo de ensayo. Y hay ensayo que pues toma esas dos cosas. Es una persona muy creativa resolviendo algo filosóficamente complejo y es subjetivo porque pues a pesar de que es un ensayo tiene su grado de subjetividad, ¿no? Y el ensayo que genera alguien con mucha habilidad, yo creo que mucha gente lo mete en la categoría de arte. Entonces, pues sí hay opiniones que sí pueden ser arte, pero no creo que toda opinión per se ya sea arte. Entonces, dejarlo en que solo es creativo y subjetivo, pues como que no termina de ser lo suficiente, ¿no? Entonces, otra cosa que mencionaban es que se creaban cosas y que esas cosas estaban hechas de materias primas, ¿no? Entonces, hasta aquí, algo que, no sé, podríamos como inferir entre todos, era que el arte es algo que usa la materia prima y la transforma en otra cosa. O sea, en pintura pues usamos los pictogramas, los píxeles, usamos el color, las formas, las figuras, o sea, usamos elementos y materia prima y con la mente del que se considere artista, pues se crea algo, ¿no? Y una de las cosas que voy a poner aquí es que creo que la mayoría sí estaba de acuerdo en que era un constructo humano. Entonces aquí me gustaría recalcar varias cosas. Una es los nuevos paradigmas. Le voy a poner nomás nuevos. Nuevos P. Y es nuevos paradigmas. El hecho de que, pues, para empezar en otros conceptos como el lenguaje, hemos estado investigando hasta qué punto es realmente algo humano, ¿no? O sea, y si en el lenguaje, que es algo mucho más objetivo en cuestión de qué es, porque incluso sabemos en qué zonas del cerebro ocurre, entonces si en el lenguaje seguimos con la duda de si es solo algo humano, o sea, en general, el consenso es que el lenguaje es humano. Hay otro consenso que dice que la comunicación animal tiene cierto nivel de complejidad. Y por ejemplo está el caso de Coco, la gorila, a la que se le enseña lengua de señas y la que consigue crear incluso ficciones, ¿no? Que pues, o sea, si alguien habla lengua de señas, pues puede comunicar muchas cosas, ¿no? Pero algo que no se esperaría es que una gorila pudiera crear cosas que no pasaron, o sea, una ficción. Entonces a la gorila le preguntan que quién rompió el baño y lo hizo ella. Pero la gorila miente y dice que fue el perro. Lo cual es muy interesante porque algo que habían atribuido que la comunicación animal no podía hacer y la humana sí, era desarrollar ideas complejas en base a ficciones. O sea, que un animal no podía crear una ficción. No podía decir algo que no fuera verdad como, aquí huele a esto. O siento peligro. O cosas referente a eso, ¿no? Pero en este caso Coco la gorila sí comunica algo que no esperábamos que lo hiciera, ¿no? Entonces, si en el lenguaje se pudo entrar a este debate, eh, ¿por qué en el arte no vamos a poder irnos por ahí cuando tenemos animales que fabrican cierto tipo de obras, ¿no? Y el trip sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto creemos o podemos confirmarlo? Yo creo que lo que nos hacen falta son datos para terminar de decir sí, solo es un concepto humano o no. Hay una posibilidad de que lo que estén creando esos animales sea arte, ¿no? Pero pues obviamente es un paradigma que sí lleva tiempo existiendo, pero pues que seguimos en debate. Y lo otro es la inteligencia artificial, que ahorita en estos tiempos
pues siempre habíamos dicho que algo que no iba a poder reemplazar nunca la tecnología era la capacidad de crear del ser humano, ¿no? Pero ahora tenemos inteligencias artificiales que tú le puedes dar un bonche de muchas canciones y empieza a aprender la inteligencia por sí sola que hay ahí de relevante y puede crear otra obra que nunca había existido. Lo hemos logrado en pintura, lo hemos logrado en música e incluso yo he topado intentos de hacerlo en poesía. Creo que ya se los había comentado, pero pues lo vamos a recordar. Es un experimento de una aplicación. Bueno, no es una aplicación, es una página web que te da 2 poemas. Uno lo hizo un ser humano y el otro lo hizo la inteligencia artificial, bueno, la red neuronal. ¿Y qué pasa aquí? Que tú tienes que votar cuál crees que es el del humano y cuál crees que es el de la máquina. Al principio del experimento, la mayoría acertaba en cuál era el del humano y cuál era el de la máquina. La gente notaba como esto lo hizo un robot. Pero conforme ha pasado el experimento, los números han cambiado y han llegado a puntos donde están casi parejos. O sea, donde de verdad mucha gente ha dudado de cuál escribió el ser humano y cuál la máquina. Lo cual nos empieza a decir cosas como de, ay güey, ¿y si realmente será solo algo nuestro? ¿O es algo que se puede configurar? Y pues al fin y al cabo pues es un debate novedoso, es algo que tenemos que revisar a partir de nuevas tecnologías y yo creo que no lo podemos terminar de juzgar hasta que veamos los límites de la inteligencia artificial y veamos hasta dónde puede llegar, porque tal vez no lo logra, tal vez sí, o tal vez se ocupa revalorar qué es lo que significa el arte constantemente para que esto no quepa ahí o que sí quepa. A eso voy, de que lo que hace falta no es dar una opinión inmediata sobre qué creemos sobre esto, sino seguir revisando el material porque es algo que está ocurriendo, ¿no? No es algo que ya sepamos para dónde va. Pero bueno, esa es otra de las cosas que son lo que me hace ruido cuando decimos que el arte es inherentemente un constructo humano. Lo que yo creo que sí podemos decir sin lugar a duda es que nace del humano. O sea, si después lo pueden crear o no otras cosas, quienes gestaron este concepto, que luego lo atribuyeron a muchas palabras, porque pues en español es arte, pero en otros idiomas se dice de otras formas, y el español es una lengua relativamente nueva en contraste con otras muchas más viejas o antiguas, entonces digamos que en sí el significado, no la palabra, el significado de arte es algo que gestaron los humanos, ¿no? Que los humanos empezaron a tratar de hablar sobre estética y empezaron a tratar de pensar en ¿y qué sí es y qué no? ¿Esta obra es? ¿Esta no? ¿Eso que haces tú es arte o es simplemente algo muy disciplinado, ¿no? Porque pues siempre está como ese otro constructo coloquial de arte, de que arte es cuando haces muy bien algo y dices, el arte de ser abogado, y es como, es que mentir es un arte. Y pues tal vez coloquialmente sí, pero yo creo que en el gran concepto de la palabra arte pues va muy muy aparte, ¿no? Simplemente son dos cosas que son dos significados distintos que le atribuimos a la misma palabra. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo resolvemos esto? Lo que yo considero es que hay que aceptar, primero que nada, que es un concepto imperfecto. Y bueno, no imperfecto, es un concepto que sigue creciendo conforme crece la sociedad. O sea, que en la antigua Grecia, o sea, en el antes de Cristo, vamos a tener un concepto de arte. En el después de Cristo, o llegamos ya al año cero, pues se va a tener otro. Y en la actualidad, y en cada punto intermedio, va a haber novedades, ¿no? Va a haber es que aquí tiene que ver con la perfección humana. Es que aquí tiene que ver con el reflejo de Dios. Es que es lo que usamos para alabar a los dioses, ¿no? Es que la revolución industrial nos marcó y ahora sabemos que el arte tiene que ser otra cosa, ¿no? Y pues en la época contemporánea, o sea, yo creo que no podemos decir que el arte siempre va a ser lo mismo porque hay nuevas variables a considerar. Y mientras el ser humano sigue avanzando como sociedad, pues ¿qué va haciendo? Si tenían aquí un texto filosófico y aquí otro y aquí otro y aquí otro y aquí otro y aquí empieza a ver, no sé, por acá ya videos y acá empieza a ver como que otros materiales, todo va sumando para crear un nuevo concepto. Y pues al fin y al cabo, si vamos a atribuirle que es humano,
Entonces le vamos a atribuir que es arbitrario porque el cerebro humano no es totalmente racional, sino que es emocional y eso significa que va a errar. Entonces nuestro concepto de arte va a cometer fallos y aciertos. Y esos fallos y aciertos son verificables y mejorables, ¿no? O sea, vamos a creer que algo totalmente basado en la naturaleza va a ser arte, pero tal vez luego descubrimos que hay ciertas cosas artificiales importantes en el arte, ¿no? En algún punto la música era solo la que se hacía con instrumentos, pero luego vamos a considerar que la música generada por computadora no tiene ninguna desventaja sobre esta, ¿no? Bueno, no tiene ningún valor menor, ¿no? Entonces, si vamos a considerar que es humano, creo que tenemos que considerar entonces eso, de que es algo que puede fallar, o sea, que puede fallar lo que creemos que es. Y de la misma forma, pues entonces tenemos que considerar que es una convención. Y pues ustedes saben, las convenciones no son totalmente objetivas, porque pues una convención es algo que nos enseñan desde siempre y lo vamos aceptando. Entonces, por ejemplo, tenemos arte, pero tenemos la gravedad. Entonces, la gravedad no es un constructo humano. Tal vez ciertas cosas sobre la gravedad sí son, pero cuando empezamos a definirla y empezamos a ver sus datos y sabemos como de, ok, funciona así en este caso, funciona así en este caso, funciona así en este caso, funciona así en este caso. Repetimos los experimentos y vuelve a funcionar igual. Entonces no es una convención, no es como que solo dijimos, es que la gravedad es así y nos convencimos de eso, sino que lo fuimos verificando y la gravedad siempre fue lo mismo. Y agregamos datos, ¿no? Porque la ciencia también tiene su grado de error, pero en contraste con una convención o con un constructo social es muy diferente, ¿no? O sea, en una convención social, como qué es la amabilidad, pues va a cambiar de cultura a cultura, ¿no? O qué es el éxito, qué es el fracaso, qué es la justicia. Son cosas que no podemos decir que tengamos una respuesta final, sino que, como dije, como es algo humano y es una convención y es arbitrario, que significa que es caprichoso a lo que el ser humano cree y considera con ciertos datos limitados, pues entonces, de la misma manera, una convención la sostiene un grupo de gente. O sea, la razón por la que decimos que algo es de una manera cuando es una convención es porque hay un grupo de gente que dice, Simón, esto, pues no sé, vamos con alguna. Ok, saludar. Darse la mano para saludar es un gesto amable y necesario, ¿no? Y pues es una convención y la atribuimos como, ok, si conozco a alguien, le tengo que dar la mano y eso va a hacer que establezcamos una buena conversación. Pero esto no es un hecho. Hay un chorro de culturas que no harían esto. La cultura japonesa, pues ya sabemos que el contacto físico se ve de manera distinta y la distancia entre dos personas que saludan es importante, ¿no? Tal vez saludan levantando la mano o hacen una reverencia en algún aspecto político. Pero a lo que voy es eso, de que no podemos dar por hecho que una convención se tiene que cumplir en todos lados. Pero la sostiene un grupo de gente. El hecho de que saludemos de beso en México, pues es algo de qué tan apegados estamos al cariño y al afecto. Y en contraste con Japón, pues qué tanto no. Pero entonces, pues el arte es arbitrario y el arte es una convención. ¿Quién la sostiene? Y lo que yo pondría como de referencia en el arte es que la tienen que sostener los críticos, los que se consideren a sí mismos artistas u otros los consideren artistas, el público, los antologadores, que son los que se encargan de recopilar cosas y hacer categorías, ¿no? Entonces, son como que una serie de factores que sostienen lo que creemos del arte en un momento histórico. Entonces, desde ese punto de vista diría, el arte es una convención humana a la que involucran los términos de creatividad, subjetividad y estética, que es sostenida por diferentes grupos de personas con ciertas ideologías, entre ellos críticos,
artistas, público y antologadores. Y a lo que voy es que no hay una respuesta fácil, pero sí hay una respuesta práctica, ¿no? O sea, de que pues si hay una obra, no sé, digamos, Rápido y Furioso, para sostener que es parte del concepto de cine, pues va a haber críticos que van a decir, ok, como es una película, pues es arte. Pero va a haber críticos que digan, no todas las películas entran dentro de la categoría de arte, sino que algunas películas son y otras no son. Va a haber artistas involucrados en la producción que digan, lo que hicimos y es arte porque lleva estos procesos. Y otros pueden decir, esos procesos no necesariamente son arte porque solo son producción como técnica, ¿no? Como grabar de cierta manera no necesariamente tiene que ser un arte. Y hay gente que va a decir eso. No todos los comerciales son arte, por ejemplo. O tal vez hay gente que va a decir que sí. Y hay gente que va a exponer por qué sí y por qué no. Y lo otro es que pues no podemos negar que el público tiene mucha palabra dentro, ¿no? Que lo que opine un gran número de gente es importante, más yo diría no definitivo. O sea que si mucha gente dice Avengers es una obra de arte porque yo la fui a ver y me gustó mucho, es importante para construir el concepto, pero yo diría que no es definitivo. Que ese grupo de personas se vuelven una convención específica que se puede contraponer a un experto que estudia el tema, a un grupo de artistas que generan la misma cosa a la que están hablando ellos, e incluso un grupo de antologadores que tal vez digan, esto entro en cierta categoría que es un poco difusa, donde tal vez es un concepto intermedio entre arte y cine comercial, ¿no? Por decir alguna pendejada rápido. Pero lo que voy es que yo propondría como esta idea de pensar que el arte no es un concepto definitivo porque estamos aceptando que es humano. Y si aceptamos que es humano, aceptamos que no puede ser eh, estático. O sea, que la definición que tú des de arte en este momento no va a aplicar exactamente para todo porque es un tema demasiado grande y complejo. Y lo que sí creo es que se puede sostener a partir de argumentos específicos de acuerdo a diferentes eh, pues factores, ¿no? Por ejemplo, si ya dijimos esto, ¿no? De que voy a poner un ejemplo más fácil, porque Rápido y Furioso al chile hace un chingo que no la veo. Shrek. Shrek es un tema de debate muy recurrente porque hay mucha gente que la ha defendido últimamente y cuando salió fue como muy sonada, o sea, sí tuvo su relevancia en los Oscars, pero yo creo que la gente no se la estaba tomando tan en serio hasta ahorita que se empezó a estudiar cómo es que hacía deconstrucción de los mitos que ya conocíamos, ¿no? O de la literatura tradicional y de cómo cambió la industria de la animación, ¿no? Presentando un concepto que no era infantil ni tampoco era... O sea, muchas veces el cine familiar o el cine apto para todos tendía a ser simplón o un poquito aniñado. Y Shrek o DreamWorks nos muestra esta cara en la que puede ser más irreverente. Entonces, pues creo que eso es importante, pero entonces es el pedo que había críticos que tendrían que sostener por qué. O sea, yo creo que simplemente decir, es que es arte porque es creativo y subjetivo, podría entrar en una parte del público que no está muy, no sé, muy adentrado en el tema de haber filosofado al respecto del arte y tienen su voz, pero yo creo que la voz empieza a pesar más conforme más has reflexionado sobre esto y tienes más que decir. Y aún así sigue siendo válido, ¿no? O sea, es como la democracia. Aunque no sepas nada de política, tienes derecho a votar, ¿no? Y va a pesar, pero yo creo que pesa distinto. Pero esa es también como que mi opinión, ¿no? Tampoco lo tomen así como de que, ya lo dijo así, así tiene que ser. Y al fin y al cabo no estoy diciendo para nada que sus respuestas estuvieron mal, porque creo que hay definiciones de arte. Digo, para empezar les obligué a escribir 5 renglones. Y creo que hay mucha teoría sobre arte en la que lo resumen en menos renglones y han sido la base para establecer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues solo es una de tantas ideas de que yo siento que pues se puede filosofar al respecto para tener resultados más eficientes sobre qué sentimos que es el arte.
o sobre qué defendemos, que es el arte. Y el otro concepto que yo creo que es el más subjetivo, pero es en el que a mí me gusta como considerar más. Y es subjetivo porque va a depender completamente de tu experiencia como persona. ¿Qué es lo que sabías? ¿Qué es lo que desconocías? ¿Qué es lo que creías? ¿Qué es lo que no te tragas de la obra? ¿Qué sabes del autor? ¿Qué no sabes? Si te interesa saber o no del autor, si tú crees que el autor es una cosa o no. Entonces el punto para mí y lo que hace que tengas que hablar sobre los elementos de la obra en cuestión es como, no sé, tienes esta obra, no sé lo que sea, pero digamos que es una obra, que si ponen ahí el Guernica de Picasso, o si quieren poner ahí Undertale el videojuego, o si quieren poner cualquier cosa, pues me da igual, ¿no? Es una obra. Esta obra, esta persona la digiere, ¿no? Su cerebro reacciona y su cerebro interpreta todos los datos que le lanza. Algunos se le escapan porque nuestra atención es limitada, algunos los cacha, y yo creo que uno apropia cosas y lanza su visión sobre esta cosa, que va a ser incompleta, ¿no? Obviamente. Y creo que ahí va a ser muy independientemente de si el autor quería o no decir algo. Tú personalmente tienes todo el derecho de tener tu interpretación y lo que te movió la obra. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes del arte, pero que no podemos argumentar en una definición, pero que yo supondría que tiene la mayor importancia y relevancia, que es como una obra de arte que realmente tiene peso, depende mucho de tus gustos y todo, pero es algo que cuando entra te cambia y genera una visión distinta en ti. O sea, no solo que sea una visión distinta a la obra original, sino que tal vez tú antes no tenías esto. Tal vez tu visión del mundo era, no sé, esto. Y después de tripear esta obra, ahora es esto. No es que sea tal vez mejor, tal vez sí. Yo creo que muchos tratamos de que sea así, ¿no? De que el arte sea algo que realmente tiene el poder de cambiar cosas. Yo creo que tal vez es una idea a veces muy romántica, pero creo que es una aspiración muy noble de hacer que haya una cierta trascendencia en este proceso de digerir algo y conseguir algo distinto dentro de ti. Y que esto pues puede generar cambios en cómo te mueves en la sociedad y qué otras visiones generas en el resto. Y digo esto porque pues esto no pasa con todos los procesos subjetivos y creativos. Por ejemplo, un diálogo con alguien sí te puede cambiar, pero no necesariamente, ¿no? El hecho de que hayas hablado algo con tus compas esta tarde, a veces tiene este cambio y a veces no. Pero en el caso de una obra de arte, creo que la ventaja es esa, de que tú no podrías, bueno, sí podrías, pero sería muy raro, ¿no? De que hicieras una crítica de los diálogos con tu compa. De que, ayer hablaron y tú le escribes un ensayo diciéndole, uy, pues es que este elemento de tu plática no generó un cambio importante en mí, este otro no destaca, tu discurso no tiene ninguna forma. O sea, el hecho de que no podamos hacer crítica creo que nos da ciertas pistas sobre, sobre por qué podría o no ser arte, ¿no? O sea, si sigue siendo, o sea, aún todo lo que estoy considerando sigue dejando huecos bien grandes, ¿no? Como entonces, ¿qué pasa? Si alguien pone una pluma en una galería y hace un discurso alrededor de ella, ¿va a ser o no va a ser arte? Y pues obviamente ese tema sigue siendo como que de los más sonados. Pero por ejemplo ahí no podemos negar que pertenece a la industria del arte y que al fin y al cabo como el arte es un constructo humano, pues si un grupo de personas deciden que eso va a ser arte, pues no podemos negar que por lo menos es parte del fenómeno, ¿no? Tal vez sí podemos decir, no, pues es que para mí no es arte y te voy a decir específicamente por qué y te voy a conseguir otro grupo de personas que piensan lo mismo que yo. Y ahí, ¿qué es lo único que hay? Pues simplemente hay dos opiniones contrapuestas que están haciendo peso y que van a luchar por existir. Y es importante esa lucha porque hay cosas que van a pasar y cosas que no. Y pues lo pueden ver en la historia del mundo, ¿no? Lo que se creía que era arte hace 1000 años ya no es lo mismo. Las ideas se contrapusieron, unas ganaron más peso, otras no, otras sí, y ahora tenemos un nuevo constructo. Y pues eso es bastante relevante. Pero pues ese es como mi complemento a sus respuestas. Entonces diría que el arte tiene que ser en parte algo que cuando entra en ti sí genera
un cambio tal vez no inmediato, tal vez no así como que, uy, ahora sí, soy una mucho mejor persona que antes, ¿no? Pero tal vez algo muy sutil, pero que es demasiado valioso para ti, ¿no? Algo de que tú viste tal caricatura, tal película, estabas viendo una pintura de no sé, de Sylvian Freud, ¿se llama? Bueno, de cualquier pinche artista. Tú estabas viendo una pintura y después de quedarte viendo un rato empezaste a ver un montón de elementos, le sacaste significados, dijiste, es que esto no mames, es porque querían matar al rey, o oye, esto, la mirada de esta persona me recuerda tanto a la mirada de mis papás, o esta seña de odio en sus brazos, a mí me recuerda que el ser humano siempre ha sido así de violento, ¿no? Y que eso te diga como de, uy, entonces sobre esto de política, pues qué pedo, porque ahora no hay una pintura sobre AMLO, Peña Nieto, ¿no? O esto de la mirada de tu padre. Entonces yo cómo podría capturar la mirada de otras personas, o cómo en el cine se captura la mirada de todos, y esta otra cosa que pensaste sobre otra cosa y así. Y pues no digo que siempre sea igual de relevante o que todo el arte tenga que aspirar a esto, porque esa es una cuestión muy arbitraria de mi parte. Pensar como toda obra tiene que ser igual de relevante para generar este cambio, ¿no? Tal vez es un cierto tipo de arte el que lo va a hacer y no por eso el resto va a dejar de ser arte, ¿no? Y al fin y al cabo esto depende mucho de este güey de aquí. Si este güey tiene la disposición, ciertos conocimientos y cierta afinidad, porque no es solo como de que, es que esta obra es superior y por eso va a generar el cambio obvio en esta persona. Creo que unas obras tienden a eso, que hay ciertas obras que es más difícil argumentar que no hacen este proceso de transmutación como de ideologías, de filosofía y todo eso. Y no digo como que, es que si este güey está tonto, no va a poder. No, pues al fin y al cabo, tal vez simplemente esta obra no le entra. O sea, no que sea tonto, sino que le repele el tema, ¿no? O lo que sea. Tal vez alguien logra esta epifanía de tener una idea gloriosa a partir de ver una película de Adam Sandler, ¿no? Como de que a partir de los fallos puede ser incluso. Y pues sería igual de relevante como que el hecho de que Adam Sandler se hubiera sentado a producir esta madre con sus compas, aunque estuviera bien culera, pues genera un pensamiento en este güey como de ¿qué pedo? Porque hay gente con ideas tan nefastas y empieza como a cambiar su forma de ver la vida, ¿no? Como de, pues entonces hay que luchar porque no haya esas pinches ideas tan raras y nefastotas como de un redneck, ¿no? O algo por el estilo. En el caso particular de Adam Sandler. Pero bueno, esa es a grandes rasgos mi postura y mi forma de entender el concepto de arte y la manera en la que creo que se tiene que discutir el tema. Como admitiendo que es algo complejo, que lo podemos tratar de sintetizar para llegar a conclusiones y que tenemos que considerar un montón de elementos si queremos admitir que es parte de la historia de la humanidad. Porque es imposible que algo que ha pertenecido a la humanidad durante siglos se resuma tan sencillo, ¿no? O sea, que solo podamos decir es creativo y subjetivo. Porque pues qué tanto no va a entrar en esa categoría, y entonces estaríamos hablando de cosas que tal vez ni siquiera son relevantes para el arte, ¿no? Como de que tal vez es importante definir esto de que si echan esta pinche pluma en la galería y un grupo de artistas dice que es arte, pues tal vez sí, ¿no? Pero es un acto bien específico, lo de llevar objetos a galerías. Pero pues tal vez todo lo creativo es subjetivo, no es necesario como dialogarlo sobre el arte. O tal vez después sí. Y lo otro es que consideremos que hay nuevos panoramas, que así como en algún punto de la historia las computadoras empezaron a ser importantes para la creación artística y antes se decía que no tenían que hacerlo, pues de esa misma manera ahora hay nuevos paradigmas, cosas que no comprendemos, cosas de las que no tenemos tanto control, y hay que empezar a dialogar sobre ellas y hacer discusiones éticas, ¿no? Como, pues, ¿cuál va a ser el futuro del arte si se implementa la inteligencia artificial, por ejemplo? Y pues considerar mucho la historia. Porque uno podría decir como de, es que si una inteligencia artificial hace tu pintura, pues no la estás haciendo tú. Entonces como que ni eres el autor ni eres artista. Pero o sea, si vamos a la historia antigua del arte,
se hacía siempre. O sea, de que un artista que tú consideras como el gran autor, sus obras las dibujan entre varias personas que son como sus talleristas, ¿no? Y de que hay veces de que él no hace ninguna pincelada o solo hace retoques. Y te quedas como, entonces este güey es el autor, o son estos güeyes, o es el conjunto de estos, o tenemos una idea bien rara de que es el autor, ¿no? ¿Y cómo va a sumar entonces esto? De que una pintura de Rimbaud la puede hacer una inteligencia artificial si le das un montón de pinturas de Rimbaud. ¿Y qué va a pasar si le das un montón de pinturas de un montón de artistas? ¿Te puede crear un género nuevo? ¿Ese género lo vamos a considerar como parte de historia del arte? Pues son temas que quedan al aire y que si llegan a querer que sean de interés para la clase, podemos darnos la tarea incluso de hacer eso, ¿no? Una mesa de discusión de que todos investiguen qué ha pasado con las inteligencias artificiales en el arte y lo dialoguemos, ¿no? Si no les interesa tanto, pues también está bien. Solo creo que si queríamos responder la primera pregunta, sí valía mucho la pena acercarnos a diferentes temas relevantes, ¿no?